¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. Espero que ustedes se encuentren muy bien, estén tomando todas las precauciones, ¿no es cierto?, para evitar el contagio y proteger a ustedes y a su familia. El tema para hoy es caída libre y lanzamiento vertical. El objetivo de esta clase es conocer cómo se produce la caída libre y el movimiento vertical de los cuerpos. Recordemos que la semana anterior estuvimos hablando de energía y finalizamos la clase con la conservación de la energía. En este caso, la energía mecánica, que corresponde a la suma de dos tipos de energía: la energía potencial, que está relacionada con la ubicación del cuerpo, y la energía cinética, que está relacionada con el movimiento de estos. Cuando un objeto va en bajada, hablamos de caída libre. La velocidad de esta caída libre va a depender de la altura, del tiempo, de la masa de los cuerpos, ¿no es cierto?, y de la fuerza de gravedad. Ahora entramos en terreno sobre lo que es caída libre. Galileo Galilei, físico, astrónomo, matemático, él fue uno de los primeros que empezó a estudiar el tema relacionado con caída libre. En la imagen que ustedes ven, él empezó a comprobar la caída de estos cuerpos y hacer la comparación: por qué caen más rápido, caen a la misma velocidad, demoran el mismo tiempo en caer, de qué influye, ¿no es cierto?, esta caída, si la masa, si la aceleración de gravedad. Y empezó a comparar distintos objetos con distintas masas y ver qué influía en ellos. Acá tenemos un ejemplo, una torre de una cierta altura, y lo único que conocemos es el valor de la fuerza de gravedad, que es 9.8 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, los cuerpos caen atraídos por esta aceleración de gravedad, esa fuerza gravitacional que tiene nuestra Tierra, y que en otras oportunidades, en otras clases, hablábamos que cada cuerpo en el espacio tiene distinta fuerza de atracción gravitacional. Acá la Tierra tiene un valor, la Luna tiene otro valor, el planeta Marte otro valor. Pero acá, para poder estudiar caída libre, debemos recordar siempre, y siempre vamos a trabajar con este valor, que es la fuerza de atracción gravitacional, que vale 9.8 metros segundo cuadrado, y no lo podemos olvidar para la resolución de los planteamientos de problemas que van a venir más adelante. La imagen ahí nos muestra la caída de dos cuerpos, una esfera más grande, otra más pequeña, y la pregunta es: ¿por qué, si son de distinto tamaño, ambas llegaron al mismo tiempo al suelo? Pero ojo, eso es en condiciones de cero fuerza de roce, en un espacio obviamente cerrado, porque en la realidad dos cuerpos con masa distinta obviamente no van a caer con la misma velocidad, ¿ya? Pero eso es para que nosotros nos empecemos a hacer preguntas. ¿Cómo caen los cuerpos? ¿Por qué caen los cuerpos? ¿Por qué estos son atraídos hacia la Tierra y no salen disparados hacia arriba? ¿Ya? Cuando se deja caer un cuerpo, independiente de la altura a la que éste esté, va a tener una altura y una velocidad o rapidez inicial. Obviamente, si yo recién estoy dejando caer un cuerpo, partimos de una velocidad inicial 0, y obviamente a medida que va cayendo va a ir adquiriendo velocidad, y eso se le va a ir llamando velocidad final. Y en cada tramo que nosotros veamos, obviamente esta velocidad va a ir siendo distinta hasta que toca tierra, ¿no es cierto?, y otra vez se convierte en una velocidad final 0. Pero a medida que va cayendo, va adquiriendo una distinta velocidad. A medida que el cuerpo cae, obviamente la rapidez va a aumentar, va a incrementar de manera constante, y para el cálculo de los ejercicios que ustedes van a tener que hacer, dejamos de lado lo que es la fuerza de roce, que es la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos. Recordar que por cada segundo que transcurre en su caída, el cuerpo se va a ver incrementada, y ese incremento, como ahí dice, va a ser de 9.8 metros por cada segundo al cuadrado, ¿ya? Y la letra G
es la que nosotros llamamos aceleración de gravedad. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar en caída libre? Las fórmulas de caída libre, la primera, dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración de gravedad multiplicada por el tiempo que transcurrió en esta caída. ¿Ya? Esa velocidad final la podemos calcular si conocemos su velocidad inicial. Obviamente, siempre va a ser 0 cuando recién parte. Y el tiempo que transcurre en esta caída. Y así podemos calcular, ¿no es cierto?, esta velocidad final. En el caso de que nos den una velocidad inicial. Ahora, por ejemplo, si ya el cuerpo va en caída, obviamente ya la velocidad inicial no va a ser 0, sino que va a tener un valor. Supongamos 30 metros segundo cuadrado porque ya va en caída por el tiempo que va transcurriendo y esta constante g que tiene siempre el mismo valor de 9.8. También podemos calcular el tiempo si sabemos la velocidad final y la velocidad inicial. Obviamente la velocidad final va a ser mayor que la inicial, por lo tanto es velocidad final menos la inicial dividida por esta aceleración de gravedad que ya sabemos que vale 9.8 metros segundo cuadrado. También podemos sacar la velocidad final al cuadrado, obviamente que para conocer finalmente la velocidad final vamos a tener que trabajar con raíz cuadrada. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración de gravedad por la altura. Recuerden que en un ejercicio matemático primero se resuelve la multiplicación y finalmente se hace la suma. Si lo hacemos al revés, por ejemplo, sumamos la velocidad con el 2, el ejercicio no va a estar bien resuelto. Por lo tanto, la regla dice que primero se hace la multiplicación, en el caso de que existan divisiones, hacemos la división y finalmente se hace la suma o la sustracción. ¿Cómo podemos conocer la altura? Para conocer la altura de un cuerpo, si no tengo un tremendo metro para medir, ¿no es cierto?, también lo puedo calcular matemáticamente, conociendo nuevamente la velocidad inicial que se va a multiplicar por el tiempo, más un medio por la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta ya es un poquito más compleja, pero si nosotros conocemos las reglas, primero hacemos las multiplicaciones. ¿Qué quiere decir? Multiplico la velocidad inicial por su tiempo, luego multiplico un medio por el 9.8 por el tiempo que fue elevado al cuadrado. Tiempo al cuadrado no significa tiempo elevado a 2, significa tiempo por tiempo. Ejemplo, si el tiempo es de 2 segundos, tiempo al cuadrado sería 4. ¿Por qué? Porque multiplico 2 por 2 y me da 4. Acá tenemos un ejercicio resuelto, como ejemplo, en donde conocemos la altura, conocemos la aceleración de gravedad y conocemos la velocidad inicial desde que parte la caída. Cuando la velocidad inicial vale 0, tenemos una altura de 125 metros y la aceleración de gravedad que es la constante. Con estos datos miro mis fórmulas y veo cuál puedo utilizar con los datos que me está dando este ejercicio. Con esos datos, el ejercicio que yo puedo utilizar para resolver velocidad final al cuadrado es la que está con B2 final igual a B sub 0 elevado al cuadrado más 2 por G por H. ¿Por qué me sirve esta y no la otra? Porque la primera velocidad final, los datos que yo debo tener son de velocidad inicial, el valor g que es la constante y el tiempo. En cambio acá, ¿qué datos me están dando? De altura. Y como me dan altura y no me están dando el valor de tiempo, yo tengo que usar esa fórmula y no otra. Y ahí está la resolución del problema. Velocidad final al cuadrado es igual a 0 más 2 por 9.8 por 125. Resuelvo primero la multiplicación. Obviamente que sumado con 0 me va a dar el mismo valor. A eso le saco la raíz cuadrada en ambos lados, a bf al cuadrado y al valor, y queda que la velocidad final de caída de este cuerpo fue de 49,49 metros segundo metros segundos solamente, el cuadrado se fue. Problema 1 para que ustedes resuelvan. ¿Qué datos me está dando?
la velocidad de 7 metros segundo, que sería la velocidad inicial, me dan la velocidad, ¿no es cierto?, que lleva el helicóptero y la velocidad de caída de esta esfera, que sería de 7 metros segundo. Acá G me lo dan aproximado al 10, pero nosotros como sabemos que vale 9.8, vamos a trabajar con el 9.8. ¿Qué dice el ejercicio? Un helicóptero que está descendiendo a una velocidad uniforme de 7 metros segundo deja caer una pelota verticalmente. Por lo tanto, si el helicóptero va a 7 metros segundo, obviamente que la velocidad inicial de caída de esta esfera va a ser de 7 metros segundo. Y me dicen, calcular la velocidad de la pelota en metros segundos al final del primer segundo, no hasta cuando llegó al final, sino que al primer segundo. La constante de 9.8 y le estoy dando acá la fórmula que tendrían que usar. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más G por T. Si yo reemplazo los datos, velocidad inicial es de 7 metros segundo más G, que vale 9.8 por 1, porque me dicen al primer segundo. Y ahí usted resuelve el problema. Siguiente, problema 2. Aquí me está mostrando la caída de una pelota de básquetbol, ¿ya? Y me están dando un dato que es altura. Me están dando también la aceleración, que nosotros ya la conocemos, y dice que este cuerpo se deja caer desde una altura de 90 metros. El tiempo que demora en caer, me están preguntando, y la velocidad con que llega al suelo. Y aquí está una fórmula que usted va a tener que despejar, porque me están preguntando por el tiempo, por lo tanto tengo que conocer tiempo y la despejo. Me están dando altura, lo conozco, CG, que vale 9.8, sé que la velocidad inicial cuando recién cae un cuerpo es 0, por lo tanto tengo que despejar T. En el tercer problema planteado es de lanzamiento vertical y caída libre. Cuando yo lanzo un cuerpo hacia arriba, el valor de G en ese instante, desde que yo lo lanzo hasta arriba hasta que llega a lo máximo de altura que puede llegar, se pone el signo negativo porque va en contra de la caída, va en contra de la aceleración de gravedad, pero solamente es para indicar que va en contra de la caída ese signo negativo. Llega arriba a la altura máxima, obviamente, cuando un cuerpo llega a la altura máxima, su velocidad final, en este caso, sería 0, porque para y se devuelve y vuelve a tomar una nueva velocidad hasta que llega al suelo. Ahí yo le di la fórmula que usted va a tener que utilizar en cada una de las preguntas que le hace sobre ese problema. Chicos, un placer. Espero que se sigan cuidando para que estén muy bien y ojalá pronto nos podamos ver. Chao, chao, que estén muy bien.